capítulo 1, versículo 9, 10, 11. Colosenses capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. ¿Cuántos están ahí? La palabra de Dios dice en versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ¿qué? Longanimidad. Yo estaba tratando de platicar esa palabra, pero voy a tratar de no ahí ese lugar, para que es bueno que la última palabra en estos 3 versículos no nos va a tocar hasta el final. Un propósito cristiano. Ahora, cuando ustedes oran y oran por una persona, ¿qué es el propósito de esa oración? Cuando una petición para una persona y tú empiezas a orar por ello, ¿qué es el propósito de esa oración? Sea un propósito espiritual. Cuando nosotros oramos por una persona, tú oras que el Señor, la voluntad del Señor sea hecho en la vida de ellos. Ustedes oran que el Señor trabaje en la vida de ellos espiritual. Ustedes oran que Dios le conteste las peticiones de ellos espiritual. O la oración es tuya sobre esa persona es algo material, que Dios le haga rico, que Dios le dé mucho dinero. Pero nosotros, cuando oramos por una persona, nosotros debemos orar por ello espiritualmente. Que cuando yo ore por Evelio, yo voy a decir: Dios, ayuda a Evelio a conocerte más. Cuando yo oro por Marta, yo voy a decir: Dios, que ella siga la voluntad tuya. Cuando oro por los jóvenes, que Dios y la voluntad de ellos, del Señor, sigan la vida de ellos. Y nosotros debemos orar a cada persona por esa persona espiritual, oraciones espirituales. Ahora, cuando empezamos el libro de Colosenses, ¿quién escribió ese libro? ¿Quién escribió el libro de Colosenses? Pablo. ¿Quién fue el pastor de esta iglesia? Volviendo a ver si estaban conmigo esas 2 semanas. ¿Quién era el pastor de esta iglesia? Pastor. Muy bien. Ahora dice que este libro fue escrito a quién. Jairo. ¿Quién escribió? Pablo escribió este libro a quién? A los santos y fieles hermanos en Cristo. También Pablo dice en el versículo 3, siempre orando por ellos. Ahora, Pablo tenía un deseo fuerte para esta iglesia a crecer. El corazón de Pablo para esta iglesia es que ellos crecían o crecen en el Señor. Pero también eso fue el corazón de él para toda esta iglesia en Asia. Toda esta iglesia, Pablo tenía algo especial para cada una de esas iglesias. Él oraba por ellos. El deseo de él es para que ellos crecieran en el Señor. Que ellos pudieran ser una iglesia firme. Una iglesia que predicaba la palabra de Dios. Y eso fue el deseo de Pablo sobre esta iglesia aquí en Colosas. Que ellos estén firmes en la palabra de Dios. Que ellos puedan crecer espiritualmente. La primera parte del versículo 9, en nuestro texto esta noche, Pablo habla sobre Epafras,
y lo que él dijo. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, ¿quién es nosotros en este versículo? ¿Quién es nosotros? Pablo y Timoteo, le dice en versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo. Desde el día que lo oímos, aquí Pablo está hablando de él y Timoteo, que oyeron sobre Epafras las cosas que estaban pasando en la iglesia. Entonces sabemos que nosotros, si oímos esas dos palabras, habla sobre Pablo y Timoteo. Aquí Pablo está hablando cuando Epafras fue 1000 millas para Roma para hablar con Pablo sobre enseñanzas en la iglesia de falsos profetas que estaban enseñando de cosas que no estaban bien. Y Epafras sabía que si una persona en este mundo o en esa área sabía sobre la palabra de Dios, era Pablo. Él podía ir a una persona cerca, no tenía que, me imagino a ese tiempo, no sé, me imagino caminando 1000 millas. Pero él sabía, si una persona sabía sobre doctrinas en la Biblia y tenía una buena relación con Jesucristo, fue Pablo. Y por eso él caminó 1000 millas. ¿Cuántos de ustedes pueden caminar 1000 millas? Algunos, oh, tú puedes, muy bien. Algunos que no pueden caminar 1 milla. Imagínate 1000 millas. En ese tiempo no tenían BMW, no tenía Mustangs para ir rápido y aviones, me imagino. Puedo estar equivocado, pero yo creo que él caminó. Y Epafras le contó a Pablo todo lo que estaba pasando en esa iglesia. Que falsos profetas vino y le estaba hablando sobre Jesucristo, que él no era hombre, y Dios, y judaísmo, y todo lo que estaba enseñando a ese tiempo. Epafras le contó que los santos de la iglesia tenían fe en Jesucristo, número 1, y que ellos amaban mucho unos a los otros. En esta iglesia estaban haciendo cosas bien, tenían fe en Jesucristo, amaban a la iglesia, pero estaban confundidos sobre algunas doctrinas en la iglesia. Y por eso Epafras, como pastor, quería a verificar y a saber y asegurarse que lo que ellos estaban aprendiendo era cierto o no. Por eso fue a Roma a hablar con Pablo. Ahora el versículo 9 después dice, porque yo oí todo esto de Epafras. Pablo está diciendo que a la iglesia, cuando está escribiendo esta carta, que ya él oyó sobre todo lo que estaba pasando. Y mira lo que Pablo dice a la iglesia aquí, bien importante, en versículo 9. Dice, dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cuántas veces nosotros en la Biblia oímos sobre Pablo diciendo que siempre está orando por la iglesia? Y aquí en este versículo dice que Pablo no conocía esta iglesia, nunca ha ido a esta iglesia, no era pastor de esta iglesia ni lo empezó. Pero dice, yo y Timoteo no cesamos de orar por vosotros, no cesamos de orar por ustedes. Vamos a seguir orando por ustedes. Wow. Nosotros tenemos que estar así a nuestra iglesia. ¿Cuántos de ustedes sin cesar oran por esta iglesia? Todos los días. Dios bendice esta iglesia. Dios bendice a los hermanos en la iglesia. Dios a una persona que está sufriendo y está pasando por tiempos difíciles. Dios, por favor, ayuda a la iglesia. Y estamos orando sin cesar, Iglesia Bautista Nueva Vida. Ojalá que cada persona esta noche esté orando por esta iglesia sin cesar. Siempre, como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Pablo estaba orando que ellos no perdían su propósito. Eso fue oración que Pablo estaba haciendo. Que ellos no perdían su propósito que Dios tenía para esa iglesia. Que ellos no perdían su foco o su enfoque en su propósito. Y Pablo quería que ellos conocieran el propósito que Dios tenía para esa iglesia. Y eso fue oración de Pablo para ellos.
Pablo entendía que a veces Satanás trata de confundir mucha gente. Tú sabes que Satanás trata de confundir la gente de esta iglesia. Ese trabajo de Satanás, él quiere que tú te confundes sobre las cosas de la palabra. Y eso que pasó en esta iglesia, Satanás estaba trabajando y la persona en la iglesia estaba confundido sobre doctrinas en la iglesia. Y ese que Satanás quiere, a confundirlo. Y Pablo sabía que a veces hay cosas que no son bien y nosotros creemos que está bien. A veces nosotros oímos de la palabra o de una persona que le habla sobre la palabra y dice, wow, yo creo que eso está bien. Y suena bien. Cuando yo lo oigo, suena bien, pero realmente no es bien. Y Satanás trata de confundirlo de esa manera. A veces prendemos algo y creemos que eso es la verdad, pero realmente no es verdad. Hay muchas religiones ahora aquí en este mundo que creen que están siguiendo la Biblia, creen que están predicando o enseñando sobre doctrina, pero realmente están equivocados y no están enseñando la Biblia bien. A veces nosotros hacemos eso en nuestra vida. Sabemos que algo es un pecado, pero lo engañamos nosotros mismos y creemos que está bien. Hay cosas en nuestra vida que parece bien. Satanás se lo enseña que, wow, esto es tan bonito, qué bueno. Pero realmente es pecado, pero cuando nosotros lo vemos, dice, wow, eso sí está bien. Y lo confundimos y lo engañamos nosotros mismos y empezamos y practicamos el pecado porque está bien. Probamos algo a veces y lo engañamos y decimos, ay, yo solamente voy a apretar esto, lo voy a apretar a unos días, pero realmente es probando porque no tiene intención para traerlo para atrás. Y los otros dicen, oh, no, solamente lo apreté a una semana, 2 semanas. Ajá, sí. A veces vemos una película que tiene muchas palabras malas y otras cosas que no debemos estar viendo, no son buenos con nuestros ojos. Y decimos que está bien porque yo me tapo los ojos cuando vienen los tiempos malos. O yo me cierro las orejas cuando dicen malas palabras. Pero a un amigo que lo hacía así y tenía el remoto en su mano y dice, vamos a ver esta película, yo sé que no está bien, pero cuando vengan las malas palabras te voy a dar mute. Pero ya cuando le dé mute ya la palabra salió, ¿verdad? Va a ser muy tarde. Pero a veces damos excusas y decimos, está bien, solamente tiene 1 o 2 malas palabras o tiene una sección esa película que no está bien y decimos, vamos a verla anyway. O no viene a la iglesia porque dice que, pues si medio de la iglesia no vienen, si vienen 80 por la mañana y solamente vienen 40 por la noche, pues como no vienen 40, pues yo me quedo en casa también porque dice que está bien, no tenemos que venir a la iglesia. Y lo confundimos. A veces hacemos algo que sabemos que no está bien, pero Satanás le dice, esto está bien, hágalo, no te apures. Y Pablo entiende que la iglesia creyeron que lo que ellos estaban aprendiendo estaba bien, pero realmente eran cosas falsas. Hay muchas iglesias hoy que no solamente aquí en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos, que tienen buena doctrina o empiezan así en el principio, pero falsos profetas vienen a la iglesia, empiezan a enseñar y cosas se cambian poco a poco. Y a veces no le damos cuenta que están cambiando, que las cosas en la iglesia están cambiando. Pues yo puedo pararme aquí en la iglesia y a empezar a predicar falsos, cosas que no son bien, y ustedes probablemente van a decir, pues, si el pastor lo dijo, pues así es. Pero realmente así empiezan los falsos profetas. Empiezan a dar clases en la iglesia, cosas que no están bien, pero como la persona no dice nada, creen que si el pastor lo dijo, pues está bien.
y Satanás empieza a entrar en esa manera. Hoy mismo hay iglesias que están enseñando cosas que en principio dicen que están bien, pero es falso. La iglesia, la escuela, el colegio donde yo estaba, hoy mismo no puedo recomendar ese colegio, porque ha cambiado desde cuando nosotros estamos ahí, ha cambiado grandemente. Y no es un cambio que cambiaron así, fue un cambio que empezó por años y años. Y ahora cuando ve la iglesia o el colegio, enseña cosas en la Biblia que no enseñaba 10 años atrás, y están cambiando poco a poco. Y a veces ellos no lo ven. Hay iglesias bautistas en Puerto Rico que yo no puedo recomendar. Si me dice, ¿qué tú crees de esa iglesia bautista? Son bautistas por nombre, pero no recomiendo que vaya para allá porque ha cambiado muchas doctrinas, muchas cosas diferentes. Y tenemos que ver. Obviamente yo no soy perfecto y es posible que a veces yo doy un versículo que no realmente lo entendí y que debo entenderlo. Obviamente yo no entiendo todos los versículos en la Biblia. Yo trato de estudiarlo lo mejor que pueda, pero es posible que una vez voy a decir algo que tú vas a decir, yo no sé si eso es correcto. Y si eso pasa, me gustaría que tú me vengas donde mí y me pregunte. Porque es posible que yo lo mire de una manera diferente y tú lo viste de una manera diferente. No diga, eso es falso lo que dijo, me voy. Hay mucha gente así, ¿no? Porque él está predicando, no me gustó, me voy a otro sitio. Pregunta primero, porque es posible que yo me equivoqué. La Biblia dice que nosotros debemos a examinar todo, hasta el pastor también. Cuando yo predique algo aquí en Colosenses, ustedes deben ir a Colosenses esta noche o durante la semana y a ver si el pastor lo que predicó es cierto. No coja mis palabras y dice lo que el pastor dijo, pues así es. Pero ustedes también deben de estudiarlo y a verlo con los ojos ustedes también. Hay personas obviamente en esta iglesia que conocen a la Biblia más que yo. Pero es importante que nosotros decimos lo que el pastor dice, vamos a seguir a él. Todo lo que yo predico, ustedes deben de verificar que lo que yo estoy diciendo es correcto. Y si no es, pues deben de confrontarme y decir, hey, yo no creo que tú hiciste que eso no está bien, o enséñame para que yo pueda aprender, pero es importante que ustedes también estudien el pasaje. Cuando los predicadores empiezan a decir lo que ellos creen de la Biblia, dicen sus opiniones, ahí donde el problema empieza, cuando ellos dan sus opiniones de la iglesia, de la Biblia. Tenemos que preguntar qué Dios está diciendo en la Biblia, y a predicar la Biblia, no predicar nuestras notas. Hay muchos predicadores, y cuando yo oigo a un predicador, a veces, y ustedes han ido a iglesias también así, el predicador se para aquí y lee un versículo, y después de ese versículo no regresa a la Biblia otra vez por todo el servicio, y le dan el versículo solamente para dar un versículo, pero después se para y camina por toda la iglesia y empieza a decir cosas que son de él, y la persona dice, wow, qué buen predicador, habló fuerte, pero no dio carne. No estaba dando la palabra de Dios, solamente mencionó un versículo y los restos fue opiniones de él. Y los wow, qué predicación buena. Pero ¿dónde estaba la carne? Como una sopa sin carne. ¿Sabes? Te come un poco, pero te vas sin el estómago lleno. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que preguntar qué Dios está diciendo en la Biblia y predicar solamente la palabra. Por eso yo no camino mucho y me paso por todos lados, porque yo estoy predicando la palabra, tengo que regresar a la palabra y leer la palabra, o me quedo aquí.
Pero el día que yo paro de predicar la palabra, pues ustedes se pueden ir. Hay personas que predican y mencionan un versículo y por el resto de la predicación son historias y chistes y cosas así. Y a mí me gusta decir chistes, obviamente yo siempre empiezo con una ilustración o algo así, pero mayormente el 99% va a ser de los versículos de la Biblia, mirando los versículos. Pero tenemos que estar cuidado y ustedes y yo han habido predicaciones así donde no hay nada, solamente se van vacíos, se van solamente recordando los chistes, recordando la historia que ellos dijeron, pero ¿cuántos de ustedes se recuerdan de los versículos que enseñó en la Biblia? Ojalá que cada persona se van, cada servicio aquí, recordando, están animando, no por mis palabras, pero animando por la palabra del Señor y las palabras que están aquí. Vemos en versículo 9 que esta oración no fue solamente una vez. Pablo no solamente oró una vez. Dice, no cesamos de orar por vosotros. Cesamos significa ¿cuánto? Seguir. Y Pablo estaba siguiendo orando, no solamente una vez, pero continuamente. Vemos mucho en los libros que Pablo está escribiendo, que oraban muchos por la iglesia. Oración fue un gran ministerio para Pablo cuando estaba en la cárcel. No sé si cuántos de ustedes ha ido para la cárcel y estaba ahí con tiempo. Ojalá que nadie. Pero yo entiendo que cuando tú estás en la cárcel no hay nada que hacer. Y Pablo estaba en la cárcel y obviamente no había mucho que hacer, pero orar. Y ese fue el ministerio de Pablo en la cárcel. El ministerio de Pablo fue a orar para todas las iglesias que conocía ahí en Asia. Y en esta iglesia de Colosas he orado por ellos. Fíjate, iglesia, hay muchos en nuestra iglesia, que dicen, pastor, yo no quiero o no puedo ser mucho en la iglesia por mi edad o porque mi salud, pero hay algo que tú puedes hacer y es orar. Qué gran ministerio es a orar para la iglesia. Adela no sale de la casa por su salud, pero ella se puede quedar en casa y a orar. Es un gran ministerio. Dice, ¿cómo Dios me puede usar? Orar. Munir no sale de casa, a veces imagino, pero por 93 años, ¿verdad? 92. Pues el ministerio de ella puede hacer a orar. Qué gran ministerio, sabiendo que nosotros que estamos ministrando, que pudimos estar en la calle aquí en el ministerio, sabiendo que hay personas en la casa que están orando por nosotros. Es un gran ministerio. Y Pablo tenía ese ministerio en la cárcel de orar. Orar por la iglesia, por las necesidades, por el ministerio. Eso es que esta iglesia necesita más. Nosotros necesitamos personas en esta iglesia que oren. Nosotros necesitamos personas en la iglesia que se dedican en orando los unos en los otros en la iglesia. Que pasan tiempo orando por otros, pasan tiempo orando por el ministerio, pasan tiempo orando por las personas que están ministrando en la iglesia. Es importante que nosotros sacamos tiempo para orar. Por eso tenemos culto de oración normal, porque sabemos que es un tiempo para orar. ¿Ok? A desvelar que está. Es bueno que nosotros sacamos tiempo para orar. ¿Qué fue oración de Pablo? ¿Okay? ¿Qué fue oración de Pablo? Vamos a mirar el versículo 9. A ver, ¿qué fue esa oración? Es importante que nosotros conocemos esto. ¿Qué fue oración de Pablo? Versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y dice, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Eso fue la oración de Pablo por la iglesia. Pedir que seas llenos de conocimiento de su voluntad.
Lo primero que Pablo oró fue que ellos conocen la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos por una persona, debemos de orar que ellos conocen la voluntad de Dios. Cuando tú estás orando por su hijo o su hija, debes de orar que ellos conocen la voluntad de Dios. Cuando tú ores por tu esposo o tu esposa, debes orar que ellos conocen la voluntad de Dios. Es importante. Y yo sé que Pablo oró. Eso fue un buen ejemplo para mí. Que cuando yo estoy orando por ustedes, que yo ore que sea la voluntad de Dios en tu vida. Que Dios te puede enseñar la voluntad de Él. No la voluntad mía, no que yo quiero ver para ustedes, pero que Dios quiera ver para tu vida. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues obviamente sabemos la voluntad de Dios, número uno, que sea salvo. Dios quiere que cada persona sea salvo. Dios quiere que ustedes conocen que Dios murió en la cruz para ustedes. Esa es obviamente la primera voluntad de Dios. Número dos, la voluntad de Dios que demos el Evangelio. Eso es la voluntad de Dios para todos. Número uno, que todo sea salvo. Número dos, que ustedes salen y dan el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Número tres, la voluntad de Dios que sea fiel a la familia. Que sea fiel a tu familia. Eso es la voluntad de Dios para ti. Número cuatro, la voluntad de Dios que tú seas fiel a la casa de Dios. Tú dices, ¿qué es la voluntad de Dios para mí? Sea salvo, dar el Evangelio, sea fiel a su familia, sea fiel a la iglesia de Dios. Esas son la voluntad de Dios para ti. Número 5, la voluntad de Dios es que vivimos con integridad. Y la lista sigue y sigue la voluntad de Dios. Pablo quiere aquí que estemos llenos, dice a la iglesia, que esté lleno de la voluntad de Dios y que estemos seguros de la voluntad de Dios. Él no dice que Satanás que saque del medio de la voluntad de Dios, o Satanás quiere que nosotros sacamos de la voluntad de Dios. Satanás no quiere que tú seas centro o estés centro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos andando derecho la voluntad de Dios y estamos siguiendo la voluntad de Dios, Satanás quiere sacarlo de la línea de la voluntad de Dios. Él quiere sacarte a ti de medio de la voluntad de Dios para que no siga a Dios. Eso que Dios quiere para cada uno. Eso que Satanás quiere para cada uno. Pero Dios quiere que esté en el centro de la voluntad de Él. Después de oración de Pablo fue, versículo 9 también, dice, toda sabiduría y inteligencia espiritual. Aquí Pablo está dando una lista sobre la oración que viene para la iglesia. La sabiduría es saber cómo usar el conocimiento bien. Si ustedes tienen sabiduría, es porque saben usar el conocimiento que ustedes tienen sobre la cosa espiritual. Pablo ora que ellos pueden tener sabiduría sobre el conocimiento que ellos han recibido. Y pues dice inteligencia espiritual. Es la aplicación de los principios de Dios en tu vida. Que tú puedas aplicar todo lo que la Biblia dice en tu vida. Eso es inteligencia espiritual. Cómo aplica la verdad a cualquier situación dada en su vida. Es un don de Dios cuando nosotros podemos usar sabiduría y inteligencia espiritual en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos los dos, sabiduría, el conocimiento de la Biblia, y también a aplicarlo, no solamente a saberlo en nuestra mente y corazones, pero es importante que nosotros aplicamos lo que la Biblia dice, lo aplicamos en nuestra vida. Eso es teniendo sabiduría y inteligencia espiritual. Nosotros debemos orar eso para nosotros. Cuando ustedes oren por ustedes mismos, oren que Dios te dé sabiduría y inteligencia espiritual. Esta noche vemos que Pablo oró muchos por ellos. Ahora queremos ver un propósito cristiano. Había un propósito que Pablo desea para ellos y se lo dice aquí en versículo 10.
Vamos a ver ese propósito que Pablo quería para la iglesia en Colosas. Dice el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso fue el deseo, ese versículo fue el deseo que Pablo tenía para esa iglesia. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, el versículo 10 es el resultado. Si tú estás en la voluntad de Dios esta noche, el versículo 10 es el resultado tuyo. Que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito para ti y para mí esta semana es que nosotros podemos andar como es digno del Señor, agradándole en qué, agradándole en algunas cosas, en todo. No solamente eso es no solamente eso, pero llevando fruto en toda buena obra. Que todo lo que tú haces trae fruto. Después dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es mi deseo para esta iglesia. Eso fue el deseo de Pablo a esa iglesia. Que cada persona pueda crecer en el conocimiento de Dios. Yo quiero que cada persona crece en el conocimiento de Dios. Que ustedes puedan, en relación tuyo el Señor pueda acercar y a mejorar y pueda conocer a Dios. Que tu relación con Dios pueda crecer. Cuando tú vienes para la iglesia, el propósito es para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué ustedes vienen a la iglesia? ¿Qué es el propósito por qué ustedes vienen a esta iglesia? ¿Ustedes vienen solamente para sentarse en la silla? ¿Ustedes vienen solamente para verme a mí? ¿Ustedes vienen para ver a otra persona en la iglesia? ¿Ustedes vienen para comer aquí después del culto? ¿Qué es el propósito de nosotros venir a la iglesia? El propósito es a crecer en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito. Cuando ustedes entren en esa puerta, ustedes deben tener el deseo de conocer más al Señor. Cuando ustedes vienen a la iglesia, el propósito tuyo es que yo puedo conocer o que yo puedo aprender de Dios. Que cuando ustedes se vayan de este culto, puedan irse conociendo más del Señor. Y ese es el propósito de nosotros. Vemos que Pablo oró por ellos siempre. Vemos que tenía un propósito cristiano para ellos. Ahora último vamos a ver su paciencia constante para ellos en el versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Esta misma oración, esta oración que vemos en el versículo 9, 10 y 11, la oración puesta en iglesia. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder. Es el deseo que Pablo tiene para ellos. Que ellos puedan ser fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y qué. Muy bien. Pablo dice que él está orando porque su vida cristiana es un proceso. ¿Cuántos de ustedes creen que su vida cristiana es un proceso? Es algo que tenemos que trabajar cada día. Ustedes se levantan y empiezan a trabajar en su vida cristiana. Es un proceso. Y Pablo conoce eso. Pero Pablo's oración es que ellos sean fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, debes orar que podemos estar fortalecidos con todo poder. Cuando estás pasando por tiempos difíciles, debes orar que tú seas fortalecido con todo poder.
y la potencia de su gloria. Vamos todos a Isaías capítulo 40, versículo 29 a 30. Un versículo conocido, también es una canción, pero quiero que vea este versículo otra vez. Isaías capítulo 40, versículo 29 a versículo 30. Cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, debes tener este versículo en tu mente y te va a ayudar. Isaías capítulo 40, versículo 29 y 30. La palabra de Dios dice: Él da esfuerzo a quien al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes que flaquean y caen. Mira esta última parte del versículo. Y quiero que ustedes entiendan este versículo. Dice: pero los que esperan. ¿Entienden esa palabra, verdad? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no sé qué, cansarán, caminarán y qué, y no se fatigarán. Qué buena promesa para nosotros, amén. Que cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, podemos leer Isaías capítulo 40. Pablo dice a la iglesia: estoy orando por ti, que tú tengas paciencia y longanimidad. Esa palabra es teniendo grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Ahora es interesante que el versículo 11 en inglés, en la Biblia en inglés, termina con gozo, pero en la Biblia en español dice gozo, pero dice en el versículo 12. Obviamente sabemos que todavía es lo mismo. Estaba estudiando, obviamente yo estudio en inglés, la Biblia en inglés, y estaba terminando con el gozo, y cuando miré a la Biblia en español, vi que termina con la palabra difícil, y dice el versículo 12, con gozo. Solo dice en el mismo sitio, pero en inglés lo dice en el versículo 11, y en español lo dice en el versículo 12. Pero vamos a terminar con gozo. Yo sé que está en el versículo 12 para la semana que viene, pero como lo estudié en inglés, quiero terminar con gozo. Y obviamente es parte de esta historia de lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia. Dice con gozo. Es difícil tener paciencia y longanimidad con gozo. Yo trato de decirlo rápido para que no confunde, pero es difícil pasar por ese tiempo con gozo. Dice: es importante que nosotros no cesamos de orar, como Pablo está mencionando. Vamos a orar que seamos llenos de conocimiento de su voluntad. Vamos a orar que tengamos sabiduría y inteligencia espiritual. Vamos a orar que andemos dignos del Señor, agradándole en todo. Vamos a orar que podemos llevar fruto en toda buena obra. Vamos a orar que podemos crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a orar que podemos estar fortalecidos en todo poder. Vamos a orar que podemos tener paciencia y longanimidad. Y vamos a orar que podemos hacer todo eso, toda esa oración que Pablo dio a la iglesia, toda esa palabra, ese deseo que tenía, ¿en qué? En gozo. Que mucho podemos aprender sobre estos versículos.
hacer todo eso en gozo. Vamos a leer esos tres versículos otra vez. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Ustedes ven el deseo de Pablo, ustedes ven esos versículos, el corazón de Pablo sobre esta iglesia. Ojalá que sí. Y vamos a seguir aprendiendo sobre Pablo y ese corazón que tenía sobre esta iglesia en Colosas. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que podemos mirar estos versículos. Señor, gracias por ayudándonos a entender el corazón que Pablo tenía para esta iglesia. Señor, él oraba sin cesar por la iglesia. Señor, nosotros debemos orar sin cesar por nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a siempre orar por cada persona en la iglesia. Ayúdanos a orar que tú seas o hagas un trabajo grande en la iglesia. Señor, cuando miramos el deseo, el propósito cristiano, el deseo que Pablo tenía en la iglesia, Señor, nosotros podemos aplicar todas esas palabras, todo lo que Pablo decía, y lo más importante al final que dice con gozo. Señor, ayúdanos que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, podemos tener gozo en ti, sabiendo que tú estás en control de todo. Gracias por esta oportunidad de mirar estos versículos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar esta noche con un último himno. Vamos a estar en pie, vamos a cantar esta alabanza. Bendiciones, ¿cuántas tienen ya? Siempre pueden, hermanos, examinar las bendiciones que Dios nos da cada día, pues siempre son nuevas cada día las bendiciones que el Señor nos da. Vamos a esperar la introducción.